Bueno, Salvador Villanueva Medina, un nuevo libro para cada uno de vosotros. Yo estuve en el planeta Venus. Vamos. Don Salvador Villanueva Medina nació un día de agosto de 1910 en un pueblo del estado de Jalisco. Ahora se ha retirado completamente de todas las actividades de investigación ufológica. Es humilde en pretensiones, generoso, bueno y sabio, autodidacta y orgulloso de su oportunidad de ser visitante de un mundo muy de acuerdo con sus ideales. La experiencia vivida por don Salvador Villanueva Medina en 1953 ha dado origen a este libro, el cual ha sido traducido ya en 6 idiomas. Tan solo en Alemania se ha vendido 80,000 ejemplares. Yo, su hijo Salvador, obedeciendo a 2 promesas, la que mi padre hizo a sus amigos extraterrestres y la promesa que yo le hice a él de esta vivencia jamás fuera olvidada. Sacó a la luz su experiencia porque solamente la magia del tiempo dará la razón. Aprovecho para agradecer a Editorial Mina y por mi deseo vaya a esta nueva edición de Aventura de mi padre en otro mundo. Índice. Presentación a manera de prólogo. Salvador Villanueva, hijo. Capítulo 1, el contacto. Capítulo 2, la nave madre. Capítulo 3, la nave madre. Capítulo 4, llegada a Venus. Capítulo 5, primeras impresiones. Capítulo 6, examinando el pasado venusino. Capítulo 7, un vuelo sobre Venus. Capítulo 8, encuentro con los franceses. Capítulo 9, cómo los venusinos se divierten. Capítulo 10, la despedida. Capítulo 11, de vuelta a la Tierra. Presentación. Nosotros conocemos personalmente a Salvador Villanueva Medina, el hombre que fue a Venus. Salvador no tiene nada de fantástico ni de desequilibrado. Salvador ha sido examinado por los psiquiatras y ellos han llegado a la conclusión de que este es un hombre normal, mentalmente equilibrado. Salvador no vive de su extraordinaria aventura, ni tampoco del libro que escribió titulado Yo estuve en el planeta Venus. Este caballero ahora es mecánico de profesión, arregla automóviles. De eso vive. Nosotros mismos hemos estado en su taller viéndolo trabajar. Es práctico 100%. El domicilio de este caballero lo reservamos por no tener autorización para darlo en un impreso. Nosotros solo nos limitamos a 2 cosas. Primera, dar testimonio de que este es un hombre absolutamente cuerdo, dedicado a su trabajo y a su familia. Segunda, que este hombre pasó por una aventura formidable, pero que no vive de ella. Salvador Villanueva Medina cuenta lo que le pasó y esto le cuesta muchos sufrimientos, porque los bribones, los escépticos de siempre, los imbéciles han hecho escarnio de él. Salvador estuvo en Venus fuera de toda duda y cumple con el deber de informar a sus semejantes, aunque estos se burlen de él. Víctor Hugo decía que el que se ríe de lo que desconoce está en el camino de ser un idiota. 5 días estuvo viviendo Salvador en el planeta Venus y regresó a la Tierra después de haber verificado la realidad de todas las afirmaciones hechas por los venusinos. La civilización venusina es millones de veces más avanzada que la de nosotros, los orgullosos terrícolas. Salvador relata lo que vivió. Nosotros nos limitamos a comentarlo. La casa Phillips examinó muestras de tierra y de plantas recogidas en el lugar donde Salvador encontró la nave y se descubrió un desorden atómico muy extraño en estas muestras. También se fotografió el lugar. Pues allí quedaron las huellas de la nave. El sabio Adamski dictó una conferencia sobre este tema en el Teatro Insurgentes de México. Una comisión alemana de científicos se interesó por la cuestión y visitó a Salvador y lo estudió en el terreno de los acontecimientos. No ha quedado duda alguna. Empero, los imbéciles se seguirán riendo como siempre, porque son imbéciles. Samuel Auenwehr. A manera de prólogo, el mes de agosto ha resultado para mí significativo, pues fue en el cual vi la luz primera. Aunque de ello a la fecha ha transcurrido cerca de medio siglo. Fue también en mes de agosto cuando tuve el privilegio mayor que un individuo pudiera desear. En ambos casos la aventura ha sido sin mi conocimiento. La primera puede acreditarse como mi nacimiento. La segunda resulta difícil de probar porque ni siquiera había testigos. Pero ha salido esta última más rica en incidentes que la primera. De estos, el que más hondas raíces echó en mi ánimo se lo debo a un chofer. Fue la primera persona que se puso a mi alcance cuando terminaba esta fantástica aventura. Se me hizo fácil desbordar mi optimismo sin imaginar siquiera sus consecuencias que me situaban en el límite de lo sublime y lo ridículo. Pero traté de aprovechar mi experiencia. De ahí en adelante anduve con mayor cuidado, aunque a decir verdad a esta táctica tampoco pude sacarle gran provecho. Confieso que, después del primer descalabro, con suma facilidad hubiera encerrado dentro de mi ser la gloriosa experiencia.
aunque a las personas que la propiciaron les había prometido hacerlo pública. Durante año y medio hice caso omiso de esta promesa y me apoyaba para hacerme fuerte en que mi preparación intelectual era nula. Estas gentes insistieron asegurándome que se valdrían de algún medio para ayudarme en el trascendental cometido. No me pareció raro ver que las primeras planas de los periódicos noticias acerca de personas que habían tenido experiencias similares a la mía, aunque de menor magnitud. De nuevo empezó a bullir dentro de mí la curiosidad por saber si me creerían. Me proponía contárselo todo a un intelectual y creo que estuve atinado en la elección. Por aquellos días un periodista que bajo el seudónimo de M.G.B. escribió una serie de artículos sobre el tema llamó mi atención. Por la seriedad con que actuaba decidí interesarlo mandándole una parte del relato, pues no podía desterrar de mí la incertidumbre que provocara el amigo chofer y por lo tanto juzgo que de nuevo cometí un error, no contándole a este hombre la experiencia con lujo de detalles, porque ahora era él quien tomaba con recelo mis palabras y aunque me dio oportunidad de justificarme, creo que no la supe aprovechar, ahondando más la desconfianza. Por esos días estaba en México de vacaciones un matrimonio norteamericano que había tenido la oportunidad de ver una nave espacial a poca altura y les entusiasmó tanto que decidieron documentarse debidamente y dictar algunas conferencias. En México se pusieron en contacto con el señor M.G.B., quien tuvo la gentileza de invitarme a la primera conferencia dictada por ellos en la capital. Concurrieron a estas unas 300 entusiastas personas, la mayoría documentadas y algunas con experiencias personales. También los periodistas hicieron acto de presencia, por lo que resultó interesante el nuevo incidente que iba a aumentar mi acervo personal. En compañía de mi hijo mayor, ocupamos un rincón del salón, dejando que transcurriera el acto. Los ánimos se caldearon. Varias personas subieron al estrado a relatar su experiencia, aumentando el interés de los concurrentes. De repente, la persona que dictaba la conferencia en el recurso de oratoria preguntó si alguno de los presentes había establecido contacto con los tripulantes de las naves espaciales. La pregunta hizo un efecto fulminante en mí que, sin saber con certeza el alcance de mi repentina decisión y sintiendo que una fuerza extraordinaria me obligaba a ello, levanté la mano. Siendo invitado al estrado ante la expectación general, solo había caminado unos pasos cuando ya estaba arrepentido. Pero seguía adelante. Afortunadamente me trataron con cortesía y hasta hubo un gran escritor, don Francisco Struck. Allí presenté que salió en mi defensa, dando crédito a mis palabras, con lo que se calmó la efervescencia de que había provocado. Los norteamericanos se interesaron en la investigación de mi relato y en combinación con el señor M.G.B. me invitaron a que les enseñara el lugar en que vi y abordé la nave. En esta ocasión nos acompañó un ingeniero militar, profesor de matemáticas de la nacionalidad norteamericana, y Salvador Gutiérrez, joven experimentado fotógrafo de prensa. La excursión fue un éxito. El ingeniero, guiado por mí, hizo cálculos y no tardamos en localizar el sitio exacto. Comprobando las dimensiones del aparato, esto me hizo recobrar la confianza que me había hecho perder el amigo chofer y adquirí un nuevo conocimiento, que las naves aludidas dejan donde aterrizan, siempre en despoblado, una huella. En el caso que nos ocupa, como aterrizó en un lugar cubierto de vegetación que alcanzaba gran altura, esta fue quemada en forma rara, para nosotros desconocida, y así estaba año y medio después. Trajimos muestras de tierra, de dentro y fuera de la huella, que fue analizada en los laboratorios Philips, y se pudo comprobar que en ambas muestras había una diferencia molecular muy marcada. Poco después vino de California, Estados Unidos, el señor Jorge Adamski. Dictó también una conferencia sobre el tema en el Teatro Insurgentes y aseguró que había tenido numerosos contactos con los tripulantes de las naves. Le fui presentado en casa del señor M.G.B. y me limité a contestar sus preguntas, pero sin extenderme, experiencia que yo, y me parecía que solo buscaban para su provecho personal mis confesiones. También pasó por esta capital el escritor inglés Mr. Desmond Leslie y tuve la oportunidad de conocerlo y acompañarlo durante el día y medio. Gracias al interés del acucioso investigador y periodista el señor M.G.B., que no se daba punto de reposo para aprovechar cuánta oportunidad se le presentaba para investigar mis experiencias. Debo aclarar, como ya dije antes, que tampoco al periodista le había contado la experiencia completa. Como a las demás personas, me limité a relatarle solo una parte, ya que el resto lo juzgaba inverosímil. Temía que me ridiculizaran, pues entonces ya creía justo que nadie creyera lo que no había visto con sus propios ojos. Sin embargo, seguía haciendo estragos de mi mente la promesa que les había hecho a los tripulantes de la nave espacial,
Y este es el motivo por el que decidí escribir mi relato con amplitud y sin las limitaciones que impone el periodismo. Espero que perdonen mi osadía. Para las personas versadas en telepatía, relato al final de este trabajo algo que he tenido el martirio de captar sin poder descifrar internamente, pero que juzgo como un apremio para cumplir mi palabra empeñada. Salvador Villanueva Medina. Capítulo 1. El contacto. Corría la segunda decena del mes de agosto de 1953, cubriendo un turno en un carro de alquiler. Servía unos norteamericanos, hombre y mujer, que me pidieron que le recomendara un chofer que le ayudara a manejar un coche a los Estados Unidos por la carretera de Laredo. Contra mi costumbre, me interesó el trabajo y me puse a su servicio. Saliendo 2 días después, el auto era un magnífico Buick modelo 52 que avanzaba con facilidad. A la pareja le urgía llegar y nos turnábamos manejando el vehículo. Llevábamos recorridos menos de 500 kilómetros, 484 para ser exactos. Cuando se produjo un ruido en la transmisión del coche, paramos, temerosos de causar un desperfecto grave. Mis acompañantes decidieron regresar en busca de una grúa, ya que en plena carretera y sin herramientas resultaba imposible hacer alguna reparación. Cuando mis improvisados patrones se alejaron, saqué el gato de defensa con objeto de investigar de dónde provenía el ruido. Lo coloqué levantando una rueda, eché a andar el motor conectando la transmisión y me deslicé por debajo para oír con mayor claridad. Estando en esa posición, oí que alguien se acercaba, pues se escuchaban pasos en la arenilla que se acumulaban en la orilla de la carretera. Alarmado, ya que cuando mis improvisados patrones se fueron y me metí debajo del coche no había visto a nadie cerca y el lugar se despoblado. Traté de salir lo más rápidamente posible. No acababa de hacerlo cuando hay una voz extraña que en perfecto español me preguntaba qué le pasaba al coche. No contesté, sino que acabé de salir, quedando sentado y recargado en la carrocería. Tenía frente a mí, como a 1,5 metros, a un hombre extrañamente vestido de pequeña estatura. No medía arriba de 1 metro con 20 centímetros. Se cubría con un uniforme hecho de material parecido a la pana o un tejido de lana. No tenía más parte visible que la cabeza y la cara, cuyo color resultaba sorprendentemente parecido al marfil. Su pelo, platinado y ligeramente ondulado, le caía un poco más abajo de los hombros y por detrás de las orejas. Estas, las cejas, la nariz y la boca formaban un conjunto maravilloso que completaban un par de ojos verdes brillantes que recordaban los de una fiera. Llevaba un cinturón grueso redondeado en sus bordes, lleno de pequeñísimas perforaciones y sin unión aparente. Tenía un casco parecido a los que se usan para jugar fútbol americano, un poco deformado en la parte trasera. A la altura de la nuca, en dicho casco había un abultamiento del tamaño de una cajetilla de cigarros cubierta a su vez de perforaciones desvanecidas en sus bordes. A la altura de las orejas se veían 2 agujeros redondos como de 1 centímetro, de los que salían gran cantidad de alambritos delgados y temblorosos, que aplanados sobre el dorso del casco formaban una circunferencia como de 3,5 pulgadas. Estos alambritos y las protuberancias eran de color azul, igual que el cinturón y una cinta al parecer metálica en que remantaba el cuello de uniforme. Este y el resto del casco eran de color gris opaco. El hombre se llevó la mano derecha a la boca para preguntarme si no hablaba. Me resultó alucinante y sonido sonoro musical de su voz, salido de una boca perfecta que marcaba 2 hileras de pequeños y blanquísimos dientecillos. Haciendo un esfuerzo me levanté, dándome un poco de valor al notar mi superioridad física. El individuo me animaba esbozando una sonrisa llena de dulzura. Pero yo no salía aún de la rara impresión que me produjo la súbita aparición de aquel tipo tan singular. Como no me sintiera obligado a contestar, le pregunté a mi vez si era aviador. Haciendo derroche de amabilidad me contestó que sí lo era, que su avión, como nosotros le llamábamos, estaba a poca distancia. Reconfortado con su contestación, se me ocurrió invitarlo a subir al coche. Hacía un airecillo frío, bastante desagradable, que aumentaba de cuando en cuando. Al pasar algún vehículo a gran velocidad, la oscuridad nos empezaba a cubrir y el hombre, en vez de aceptar o agradecer la invitación, procedió a acomodarse el casco cuidadosamente, dejándose oír un ruido muy parecido al que produce un automóvil en marcha a gran velocidad. En las perforaciones del cinturón comenzó a prender y apagar con profusión diversas luces, que aumentaban de intensidad. El hombre alzó el brazo derecho como despidiéndose. Se acercó a un montículo de tierra, lo alcanzó con agilidad y saltó al bosque que bordea la carretera. Pasado un momento me subí al mismo
y traté de buscarlo, localizando a cierta distancia la franja luminosa de su cinturón que semejaba un grupo numeroso de luciérnagas. Allí estuve hasta perderlo en la oscuridad del bosque. Regresé al coche, quité el gato y por consejo de unos motociclistas vigilantes de caminos que pasaban, lo saqué del asfalto acercándolo al borde en que estaba parado. Me acurruqué en el asiento, cavilando sobre aquel extraño ser y pensé que quizá fuera en verdad algún aviador que había sufrido un accidente o percance y tuviera el avión destrozado en el bosque. Por fin me quedé dormido. Debió haber pasado bastante tiempo, pues estaba profundamente dormida cuando fuertes golpes dados en el vidrio de la puerta delantera derecha me despertaron. Como a primera vista descubrí a 2 personas fuera del coche. Imaginé que fueran los dueños del mismo que regresaban. Sin pensarlo, abrí la puerta y mi sorpresa fue mayúscula al encontrar que era mi conocido, ahora en compañía de otro individuo con su mismo aspecto y forrado de igual manera. Sin darme cuenta, los invité a subir, cosa que aceptaron de inmediato. Fue así cuando por primera vez sentí la extraña sensación de que aquellos seres eran algo superior a mí, como si fuera una premeditada advertencia. Al estirar el brazo derecho sobre ellos, tratando de ayudarlos a cerrar la portezuela, sentí un dolor agudo como el que produce un golpe repentino dado un codo, seguido de un entumecimiento que me paralizó momentáneamente el brazo. Fue tan fuerte la impresión que instintivamente me apreté hacia el lado izquierdo, poniendo espacio por medio. Un momento después se dejó sentir un calorcillo emanado de sus cuerpos o de sus uniformes, que por cierto resultaba agradable, ya que en esa época la temperatura en la región es fresca. Sin presentaciones de ninguna especie, el que antes me había visitado, que quedaba en el centro, me preguntó si había logrado arreglar el coche. Le contesté que no llevaba herramientas suficientes para intentar una reparación en forma y por lo tanto no tenía más remedio que esperar a mis acompañantes que habían ido en busca de auxilio. Siguió un momento de expectación y me di cuenta que trataban de observarme con cierto entusiasmo. Prendí las luces interiores del coche y solo por preguntar algo les dije si eran europeos. Lo perfecto de sus facciones me hacían comprender que no pertenecían a una raza al alcance de mis conocimientos. Sonriendo ligeramente me dijo el que estaba en medio, que era el que llevaba la conversación, que eran de un lugar mucho más distante de lo que yo conocía o pudiera imaginar. Eso del lugar me producía cierta sensación extraña, pero no se me ocurría pensar en otros planetas, sino en otros países. Nuestro lugar, dijo, está mucho más habitado que este. Es difícil encontrar mucho espacio entre gente y gente. Luego el hombre se soltó a hablar tanto que yo quedé perplejo. Hacía en contraste con su locuacidad y su acompañante con su mutismo. El segundo, que resultaba más lleno de cara y más robusto en general, solo hacía pequeños movimientos de cabeza, dejando algunas veces al descubierto sus pequeños dientes que destacaban por su blancura, pero sin pronunciar palabra. El bajito siguió diciendo que a su lugar se le podía llamar una ciudad continua, que lo cubría todo, pues sus calles se prolongaban sin fin, que éstas nunca se cruzaban al mismo nivel, que había tal cantidad de vehículos y era tanta su diversidad que fácilmente me quedaría asombrado. Aseguró que dichos vehículos no usaban combustibles minerales ni vegetales, pues los gases de esta clase de combustible resultan dañinos a los organismos. También manifestó que la fuerza de propulsión se la proporcionaba lo mismo el calor central de su planeta que el Sol, ya que eran fuentes inagotables de energía. Siguió diciendo que a lo largo de sus banquetas corrían bandas sin fin que ahorraban esfuerzo a los transeúntes y que la gente jamás ocupaba el arroyo de la calle, pues este era metálico y conductor de la fuerza con que se impulsaban sus numerosos vehículos. Estos son totalmente diferentes a los que ustedes usan. Verás que con el material y el espacio que ustedes emplean para transportar 6 pasajeros, nosotros llevamos 25. En algunos casos hasta 50 y eso solo en el primer piso. Lo dijo recorriendo con la vista el interior del espacio automóvil que ocupábamos, pero los tenemos hasta de 10 pisos. Todo esto me estaba amoscando, ya que no sabía de ningún país en nuestro mundo que no usara en parte de sus vehículos alguna clase de combustible. Podía ser que los hubiera demasiado poblados, pero hasta ahí llegaba la cosa en cuanto a las ciudades. Tampoco sabía que lo hubieran mecanizado hasta ese grado. Aquellos hombres me estaban pareciendo un par de bromistas. Pregunté cómo hacían para producir legumbres, ya que estaban tan poblados. La pregunta la hice en broma, pero tranquilamente me contestó que hacía mucho tiempo cultivaron legumbres en mucho mayor número de las que nosotros conocemos. Lo hicieron en perforaciones, empleando las paredes para ese fin, por lo que resultaban hortalizas interiores o subterráneas.
Algo de eso me pareció lógico, otras cosas decididamente no. Ahora, tratando de orientarme, pregunté si tenían mar cerca. Me contestó, como sin darle importancia a la pregunta, que solo tenían uno, pero que era 3 veces más profundo que el nuestro. La cosa me pareció burlesca y le reproché su proceder. Los 2 individuos explotaron en una sonora carcajada que me acabó de amoscar, pero llegué a pensar que posiblemente mi ignorancia era mayor de lo que imaginaba. Y si de decidir verdad no me sentí ofendido. Ante mi impasibilidad, el hombre me espetó. Espero que comprendas que estamos hablando de otro planeta. ¿De otro planeta? Pregunté entre indignado y asombrado. Sí, hombre, otro mundo como ustedes llaman a este que vives. Creo que sabes que los hay. Claro que sí lo sé, me apresuré a contestar, pues la pregunta me pareció ofensiva. Hágame el favor. ¿Cómo no voy a saber que existen otros planetas? Y terminé, para demostrar mis conocimientos en astronomía, aseverando que, según nuestros sabios, ningún otro planeta fuera de nuestro puede tener habitantes racionales. ¿Qué les hace pensar tal cosa?, me preguntó. ¿Acaso los deficientes medios que disponen para hacer sus cálculos? ¿No les parece demasiada pretensión creer que son los únicos seres que pueblan el universo? Aquello estaba tomando un cariz más serio de lo que yo había pensado. De repente me volví a dar cuenta del dolor que todavía sentía en mi brazo y también de la rareza de aquellos tipos con sus uniformes y cinturones, con los cascos, lo raro del color de su piel, el de sus expresivos ojos y su extraña voz, a cuyo sonido no podían encontrarle parecido. Para mi pobre intelecto, aquellas eran demasiadas pruebas. Decidí seguir resistiendo y les dije que todo me parecía increíble. Cierto, contestó. Resulta increíble para la mentalidad de ustedes, pero dime, ¿por qué resulta increíble? Capítulo 2. La nave madre. La pregunta fue tan imprevista que me confundió. Al azar le contesté que creía saber, por los cálculos de nuestros astrónomos y matemáticos, que algunos planetas de los que forman nuestro sistema solar son demasiado fríos y otros demasiado calientes. Pues bien, te voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes tienen lugares extremadamente fríos y sin embargo viven en ellos gentes que sin artificios ni ayudas mecánicas de ninguna naturaleza logran subsistir, valiéndose tan solo de sus propios medios. Ahora imagínate a esos mismos individuos dotados con los elementos necesarios, útiles para formar el clima o el ambiente que necesiten. ¿Qué les puede importar la distancia a la que estén del Sol, si éste les da los medios necesarios para protegerse y además convertir lo perjudicial en beneficioso? Ahora, otro pequeño ejemplo, seguí escuchándolo. Te habrás dado cuenta de que un individuo, valiéndose tan solo de un pequeño tanque en el que almacena lo que necesita para respirar, puede estar fuera de su medio, sin peligro de su estructura orgánica. El ejemplo iluminó mi cerebro, y sin perder tiempo le pregunté, ¿ustedes deben respirar algo distinto a lo que nuestro organismo está acostumbrado? Claro, me contestó satisfecho, pero yo no veo nada adicional. No ves nada porque, según tu mentalidad, debe ser adicional, pero toca aquí. Me lo dijo invitándome a tocarle lo que debía ser el estómago, y allí se sentía una consistencia semidura, diferente a cómo lo tenemos nosotros. Acto seguido completó la explicación. Nosotros llevamos aquí lo que nos da vida. Inyecta directamente los pulmones. Esto sí que es maravilloso, exclamé con entusiasmo. Pero, ¿qué diablo? Me seguían asaltando las dudas. Él lo advirtió, por lo que me dijo preguntará lo que quisiera, que él me contestaría. Para principiar, le dije que si venían del otro mundo, ¿qué clase de vehículos usaban? Me contestó que ya me había dicho que su nave estaba a poca distancia y que pronto iba a tener oportunidad de conocerla. Así, si así lo deseaba. Revolteaba en mi mente una pregunta, pero no encontraba la forma de hacerla sin ofenderla. Se me ocurrió que, siendo los adultos tan pequeños como serían los niños, y ante mi asombro, como si estuvieran leyendo mi mente, contestó mi pensamiento de la siguiente manera. Te voy a explicar lo que quieres saber, o sea, lo relacionado con los niños. En nuestro mundo no vemos a los niños en las calles. Desde que nacen, quedan bajo el patrocinio de lo que podemos llamar gobierno, y éste se encarga de su control hasta que alcanzan la edad adecuada. Entonces se les clasifica de acuerdo con sus cualidades físicas y mentales y se les asigna determinado lugar donde hacen falta. Generalmente se lleva a cabo esta operación por parejas, hombre y mujer. Y se me ocurrió preguntarle cómo hacían para aclimatar a un individuo de una zona fría a una caliente, o viceversa. Como verás, este problema no lo tenemos.
por la sencilla razón de que todo nuestro mundo goza de un solo clima uniforme y este no es natural sino artificial, creado por nosotros mismos. Comprenderás ahora que gozamos de un solo clima, benigno, sin tener como ustedes regiones extremas. Por lo demás, nuestra población no nos permitirá ese lujo. Aquello para mí ya iba en vías de un total convencimiento. Todo me parecía favorable al que él aseguraba y ya me empezaba a parecer lógico. De nuevo mi mente dio cabida a otra pregunta. Estaba relacionado con su único mar y no acababa de formarla cuando él cortó el pensamiento. Ya te dije que tenemos un mar y este contiene tanto líquido como todos los vuestros juntos. De él sacamos todos los materiales, lo que usamos para construir nuestros edificios, para confeccionar nuestra ropa, para fabricar nuestros vehículos y un 60 o más de porcentaje de nuestra alimentación, prosiguió. Nuestros barcos actuales no son como de ustedes los conciben y construyen. Los nuestros lo mismo están en el aire que en el agua o en algún otro lugar sin peligro de ninguna especie. En dicho mar tienen asiento a grandes profundidades, descomunales fábricas con sistemas diferentes a los que ustedes usan. Estos sistemas atraen a los pobladores del mar. Allí son seleccionados y aprovechados científicamente. Ante mi asombro, añadió, ¿cómo comprenderás? En nuestro mar no se producen perturbaciones de ninguna especie, pues lo tenemos para nuestro servicio y bajo nuestro control y por lo tanto quedan eliminadas esas contingencias. Aquello ya se había convertido para mí en una insensante preocupación. Ansiaba saber más acerca de aquellas gentes. Le pregunté cómo era que hablaban tan bien el español. Me contestó que ellos podían en poco tiempo hablar cualquier lengua por difícil que fuera, que en su mundo se hablaron igual que en el nuestro infinidad de idiomas, que ahora son empleaban formado por las palabras más fáciles y que lo habían logrado en forma sumamente eficaz y sencilla. Le pregunté si conocían todo nuestro mundo. Me aseguró que no solo lo conocían superficialmente, sino también su contextura y todas las costumbres de las diferentes regiones, por apartadas que a nosotros nos parecieran. Que lo primero lo lograban con aparatos apropiados de lo que estaban dotados todas sus naves y lo segundo con personas de ellos mismos. Seleccionadas, las que más se asemejaban físicamente a nosotros las solían dejar bien provistas cerca del lugar de las que le interesaba investigar y la recogían en el momento propicio. Me empezaban a preocupar los fines que perseguían en nuestro mundo. Así que al preguntarlo, me contestó, ilustrando la respuesta con algo de historia. La etapa por la que atraviesan ustedes ahora, la vivimos nosotros hace algunos miles de años. En nuestro mundo hubo guerras y destrucción, atrasos y adelantos, pero un buen día llegó la ecuanimidad, se derrocaron líderes políticos y se eligieron en su lugar sabios y destacados humanistas. En lugar de los ensoberbecidos, ambiciosos y egoístas, que solo buscaban el lucro en su propio beneficio, que fueron aniquilados como los medradores, fueron puestos hombres dedicados al mejoramiento colectivo. Después de una breve pausa, hubo un cambio total en la administración pública y poco a poco fue desapareciendo la vanidad, que resultaba el mejor aliado de los explotadores y acabó asentándose firmemente la moral de todos sus aspectos. Ahora nos gobiernan verdaderos sabios que procuran una mejor alimentación, un mejor vestido, una mejor y uniforme educación. Se acabaron los privilegios. Ahora, en el mismo lugar, se educa física y mentalmente al que probablemente desciende de ricos y al que desciende de pobres. El que durante una época de su vida se destaca es destinado a donde puede desarrollar sus aptitudes libremente y sin preocupaciones. Aún dijo más, desapareció totalmente lo que ustedes llaman nación o patria. Solo somos ciudadanos de nuestro mundo. No usamos bandera ni identificaciones de ninguna especie. Cada niño al nacer es tatuado en alguna parte de sus pies. Es como una ficha que habla de su origen y facultades. Así crece sin complejos, sano y libremente. Las horas habían pasado rápidamente. Empezaba a clarear cuando descendimos del coche. A decir verdad, no sabía si era realidad lo que me había pasado, pero debía hacerlo, pues estaba a un solo centímetro de aquellos dos personajes dispuestos a certificar lo que me habían platicado. Se adelantaron un poco, subiendo al borde de tierra, y de repente volvieron la cara, como tratando de sorprenderme en algún movimiento sospechoso. Me di cuenta de que sus cascos y cinturones salían sonidos intermitentes y gran escala, subiendo a veces hasta herir los oídos. La curiosidad me invadió y no tuve más remedio que preguntarle para qué le servían dichos cinturones. La pregunta, al parecer, les llenó de satisfacción. El bajito fijó su vista en el cinturón. Su acompañante solo se llevó las manos a él, sin dejar de observarme, pero su expresión era tal que daban a entender que, con aquella maravilla puesta, se sentían inmunes a cualquier peligro. O por lo menos eso me pareció. Demostraban cariño y seguridad sus vivísimos ojos que fulguraban, por fin,
El bajito alzó la vista y me dijo: este es un aparato que sirve para inmovilizar cualquier nacimiento o enemigo. Ahora dime, prosiguió, satisfecha tu curiosidad, ¿tienes deseos de conocer la máquina? Ven con nosotros, y rubricó la invitación con amplia y amable sonrisa. No me pareció digno desairarles, por lo tanto me apresuré a seguirles. El terreno era lodoso y nuestros hombres vadeaban los charcos, buscando lugares más duros. De repente me di cuenta de que en los lugares donde asentaban los pies, el lodo se abría sin adherirse a ellos, con el mismo efecto que produce un fierro caliente. Vi mis zapatos, los llevaba totalmente cubiertos de lodo, alcanzando a mancharme las piernas del pantalón. El descubrimiento me dio la sensación de estar caminando tras dos fantasmas e inconscientemente empecé a rezagarme, aumentando la distancia entre los hombres y yo, pero sin dejar de seguirlos. Aquello fue solo el principio de una serie de sorpresas que se grabarían para siempre en mi cerebro. Algunos metros más adelante, sorpresivamente, tuve ante mi vista la majestuosa nave de que me habían hablado. Emergía deslumbrante, rodeada de follaje, como gigantesco huevo en descomunal nido. Paré en seco mis pasos y me puse a contemplar lo que tenía delante. Una majestuosa esfera achatada se apoyaba en tres boyas que formaban triángulo. Tenía en la parte superior un cable ligeramente inclinado hacia adentro, como de 1 metro de altura, circundando de agujeros que semejaban ojos de buey como los que se usan en los barcos. El conjunto era impresionante y daba la sensación de una gran fortaleza. Era de un color muy parecido al que se produce en un pedazo de acero al quemarlo contra un esmeril, pero de una transparencia difusa. Cuando los hombres estaban como a 1,5 metros, ambos se llevaron la mano derecha hasta apoyarla en el cinturón, y enseguida se empezó a dibujar y agrandar una abertura en la parte inferior de la esfera, convirtiéndose finalmente en una escalera. A guisa de pasamanos había 2 cables, al parecer elásticos, pues se flexionaban al apoyarse los hombres en ellos. Yo me había quedado como a 7 metros de distancia, pero como la nave estaba en una hondonada, pude darme cuenta de que efectivamente los hombres no dejaban en los escalones ni una sola partícula de lodo que pudieran llevar en los pies. Pude ver también cómo el más gordito se perdía dentro y el otro se paraba a media escala, y apoyándose en contraria hice un esfuerzo y seguí caminando hasta colocarme a 1 metro de la nave. Algo debía haber cambiado dentro de mi ser, pues el miedo o recelo que hasta entonces había sentido se trocó en audacia. Empecé a imaginarme que lo que tenía que enfrente no era ninguna nave, y hasta lo encontré cierto parecido con una casa de exploradores de tipo convencional. Cuando el hombre repitió su invitación, decididamente avancé y empecé a subir tras él. Salimos por una especie de claraboya o agujero redondo de poco más o menos medio metro de circunferencia o una plataforma horizontal. Cuando me di cuenta, el agujero por donde habíamos entrado había giros sellado en forma inesperada. Ciertamente estaba impresionado, pero a pesar de estar encerrado dentro de aquella cosa, la luz pasaba al través y la parte que debía dar sobre la escalera por donde subimos parecía de cristal, pues se podía mirar por ella hacia afuera con perfecta claridad. Empecé a recorrer con la vista de lo que tenía a mi alrededor. Una pared bajaba desde el techo formado ángulo con la plataforma. En esta pared se adivinaba algo que bien pudiera ser un respaldo, aunque resultaba demasiado alto, en ángulo con aquel deforme respaldo, pues no era otra cosa. Estaba lo que debía ser el asiento, dividido en 3 secciones, vistas desde enfrente, con algo que parecían tapas de los asientos, pero estas habían sido levantadas hacia los lados. Debí parecerlos un bobo en un bazar, pues los hombres se limitaban a observarme. Finalmente, el que hablaba español me invitó a pasear un poco, pero ahora me pareció que aquello no se iba a levantar ni 1 centímetro con mi peso, por lo que irónicamente le dije que me gustaría probar. Me señalaron el asiento de en medio y ocupando ellos los de los lados. El asiento era mullido, en grado para mí desconocido, y eso que llevo por lo menos las 2/3 partes de mi vida ocupando asientos de autos, por lo que no podía negar que con un asiento de esa naturaleza me gustaría dotar al coche donde trabajo. Pero esperen, que si el asiento resultaba sorpresivamente blando, el respaldo resultaba superior, pues bastaba recargar un poco el cuerpo en él, fácilmente me perdía en aquella masa agradablemente acogedora.
Fueron bajadas las tapas e inmediatamente sentí una ligera presión sobre mis piernas y parte del abdomen. Ajustaban con tal presión y firmeza que me daba la impresión de estar metido dentro de una paca de hule esponja. Lo que estaba sobre mis piernas era nada menos un tablero de instrumentos. Al igual que cada uno de los lados, estos tableros eran gemelos y desde cualquiera de ellos se puede operar la máquina. Me gustaría mucho poder describir uno de estos tableros y voy a tratar de hacerlo. Son como una mesita rectangular, ligeramente inclinada hacia mí, junto a mi pecho y resaltando notablemente sobre los demás instrumentos, había una pantalla no mayor que un faro de automóvil de superficie convexa. Se la veía límpida y luminosa, y con asombrosa claridad. Junto a esta pantalla, en los lados de la parte anterior, había dos protuberancias redondas, una blanca y otra negra. Debo aclarar que los colores de todos los instrumentos eran luminosos, con más fuerza que luz fluorescente que conocemos. Delante, junto a la mencionada pantalla, había 3 ruedecillas, 2 colocadas en forma vertical y en medio en forma horizontal. Al lado derecho se veía una serie de teclas, la primera ancha y las demás angostas. A la mitad de la primera, esta tecla empieza en la mayor, de color blanco, y conforme se aleja en el color se va engreciendo hasta terminar un negro brillante, hasta el extremo opuesto, y cada lado había el alcance de los dedos pulgares de los pequeños hombres. 2 diminutos descansos para dichos dedos en forma de ángulo, hacia afuera, en el lado izquierdo, en hilera, igual que el teclado. Surgían palanquitas en forma de pequeñas raquetas o palmetas que se manipulan hacia enfrente. Finalmente, delante de la pantalla y aproximadamente al centro del tablero, había 4 piezas en forma de media luna. Teniendo la parte inferior circular y la superficie plana, basculaba por el centro, por lo que se advierte en cada una de ellas solo 2 movimientos. Estas piezas forman una cruz. Se completan dichos tableros con un cilindro colocado en el extremo posterior. Dentro de dichos cilindros se mueven 5 secciones de diferentes velocidades, teniendo las lecturas en forma diagonal. Convierte el color conforme gira, yendo del blanco al negro. Así era poco más o menos el tablero. En él se reproducen los movimientos de la máquina a voluntad del tripulante. Observando todo esto, no me di cuenta cuando empezamos a subir. El ascenso fue suave, lento y en forma vertical. Capítulo 3. La nave madre. Pude ver a mis pies el coche abandonado. Seguimos subiendo, siempre en forma vertical y siempre teniendo a mis pies el coche como objetivo, viéndolo por última vez en forma borrosa y no mayor que el auto de un niño. Mis acompañantes me instruyeron cómo operar la pantalla. Bastaba hacer girar cualquiera de las ruedecillas laterales para traer en forma nítida y precisa todo lo que había fuera de la nave, tanto de la parte superior con la derecha como de la inferior con la izquierda, sirviendo la del centro que estaba en forma horizontal para acercar la imagen hasta dar la impresión de que estaba a 1 metro de nosotros. Se me olvidaba mencionar que en el extremo derecho del tablero hay una bola incrustada en una cuenca y termina con una palanca redonda. Esta hace mover en toda la extensión de la pantalla un punto negro que sirve de mira cuando hay necesidad de usar diferentes armas, que más tarde trataré de describir. Por fin todo quedó cubierto de nubes y rostros. Seguimos subiendo. Los hombres buscaban un claro para que yo pudiera ver nuestro planeta, pues pensaban, y con razón, que aquello que me iba a impresionar. Por mi parte, me sentía tranquilo. Traté de hallar el motivo de esta tranquilidad, pues no me parecía normal. Mi carácter es nervioso por naturaleza y además nunca había subido en un avión, y esto ya me parecía motivo suficiente para estarlo. Recordé que solo momentos antes de abordar la nave sentí temor. Recordaba haber visto al gordito perderse dentro de la escala y ansiaba en aquel momento en que el otro hombre hiciera lo mismo, para regresar volando a la carretera y meterme en el automóvil, que me brindaba seguridad. Sin embargo, en un momento dado, desapareció aquel miedo y ahora hasta indiferencia sentía la suerte de que el coche pudiera correr abandonado. Me empezaba a preocupar que estuviera bajo la influencia de aquellos hombres. Sin embargo, trataba de alejar de mi mente aquellas preocupaciones y me distraía observando cómo maniobraban en los tableros y mirando hacia afuera a través de las paredes, comprobando el efecto. Hasta sentía admiración por la sencillez y maniobrabilidad de aquella nave, que hasta un niño podía manejarla. Cuando entramos en un espacio despejado, me indicaron lo que teníamos a nuestros pies. Confieso que, por muy resentido que fuera y aunque hubiera estado seguro de que había subido a la nave bajo alguna influencia extraña, me hubiera parecido perdonable. Lo que tenía al alcance de mi vista era un espectáculo maravilloso, una esfera ligeramente opaca, algo desdibujada
que por momentos se convertía en una masa redonda, temblorosa como insolada gelatina. Podría precisar que volábamos sobre la parte central del continente americano, ya que distinguía con relativa facilidad, perdiéndose en un abismo sin fin. Lo mismo la parte ancha de la República Mexicana que la parte más angosta del continente. Luego los hombres me indicaron la pequeña pantalla, aconsejándome accionar a la ruedecilla central. ¿Y por qué lo había de negar? Pues no tengo ni conozco palabras para expresar lo que sentí, ni tampoco para describir lo que tenía a solo unos metros de mis asombrados ojos, que para darles crédito tenía que apartarlos de la pantalla y volverlos a través de la pared de la nave, que me parecía más real, más verosímil. Dentro de aquella pequeña y clarísima circunferencia en la que a mi capricho y con solo mover aquel diminuto control podría traer y decir todo un mundo, hasta en sus detalles más insignificantes, y ver a nuestro alargado continente nadar en una masa líquida que se desvanecía en colores azul y rojo, hasta desaparecer sus contornos en un vacío infinito. Aquel increíble espectáculo se grabó de tal manera en mi mente, que muchas veces he despertado sobresaltado, sintiéndome en el vacío y atraído por aquella enorme esfera que una vez contemplé quizás sin mi voluntad. Cuando los hombres creyeron que era suficiente, y digo creyeron porque si me hubieran consultado les habría pedido que me dejaran admirar aquella hasta saciarme. Pero para ellos el tiempo contaba y pronto nos metimos en grandes masas de nubes, algunas tan negras que oscurecían el interior de la nave. Aquí recibí otra impresión maravillosa. Acabábamos de salir del oscurísimo vientre de una negra nube cuando intempestivamente inundó la nave una luz roja color sangre, vivísima, que cambiaba el aspecto de todo el interior de la nave. Todo cambió de forma. Las caras de los hombres se veían huesudas y espectrales, y la mía debe haber tomado también aspecto terrible, porque el pequeño hombre se apresuró a decirme que no tuviera temor, pues era el sol quien nos estaba dando ese color. Pero a mí más me parecía estar dentro de un potente y rojo reflector. De repente cesó el movimiento, o mejor dicho, la sensación de que íbamos a velocidades aterradoras y quedábamos suspendidos en el aire. Ahora otra gran sorpresa, no menos agradable que la anterior. Se trataba de un gigantesco disco color negro, deslumbrante, enceguecedor. Giramos lentamente alrededor de él, como reconociéndolo. Los rayos del sol rebotaban en su pulida superficie. Estaba inmóvil, como dejándose husmear por el ahora pequeño aparato que ocupábamos. Por fin volvimos a quedar inmóviles frente al gigantesco disco. Vimos cómo se abría en la parte superior una tapa de las mismas dimensiones que nuestra nave, y también cómo ésta se empezó a deslizar dentro de aquel monstruo. Se sentía perfectamente el roce en la parte inferior, a nuestros pies, como si fuera deslizando en unos rieles. Dejó de sentirse esta sensación. Se abrieron los tableros, dejándonos de nuevo en libertad. Los hombres se pararon, indicándome que lo siguiera. Se abrió la claraboya y por ella abandonamos aquella parte de la nave. La puerta de esta estaba abierta y por ella descendimos a una enorme bóveda en la que no había más columnas que las que formaban el aparejo donde quedó ajustada nuestra pequeña nave. Había dentro una iluminación intensa, sin quedar al descubierto la fuente, más parecía que todas las superficies del alcance de nuestra vista produjeron luz. Los hombres se dirigieron más allá del lugar donde había topado nuestra nave, donde una pared cortaba la circunferencia, y yo tras ellos, con una indiferencia que solo al recordarle me da escalofrío. Poco antes de llegar a la pared, se deslizó suavemente una sección como de 1,5 metros por lado. Por allí seguimos, encontrándonos ahora en un espacio en forma de media luna. Ocupaba la parte de enfrente, o sea, la semicircular, una especie de pantalla panorámica de cine, solo que intensamente luminosa. Al pie de la pantalla, una mesa larga y angosta, cubierta materialmente de instrumentos, entre los que sobresalían gran cantidad de pequeñas, pero increíblemente visibles, carátulas con diferentes lecturas. Destacaban también hasta 3 hileras de teclas, que se semejaban de igual número de pianos dispuestos para un concierto, y gran cantidad de protuberancias completaban aquel maravilloso tablero de instrumentos. Junto a 3 voluminosos asientos. Estaban tan distraído observando todo aquello que no me había dado cuenta que estaba rodeado de gentes, que completaba un total de 8 con mis amigos. Les pedí perdón por mi indisculpable distracción. Ellos me contestaron que estaban contentos de que dentro de su nave, que no era otra cosa el monstruo aquel, hubiera algo que llamara mi atención. 4 de los que estaban allí vestían igual que mis amigos. Los otros 2 indudablemente eran los jefes.
por su porte y aspecto en general denotaban no solo más edad, sino una mayor personalidad, sin contar con que el uniforme que vestían era de un color marrón brillante que les daba un aspecto distinguido, una mayor jerarquía, y como si esto fuera poco, para diferenciarlos, bastaba observar la reverencia con que los otros lo veían. Todo lo que me estaba pasando desde la mañana en que bajábamos del automóvil me parecía tan irreal que empezaba a sentir una sensación de vaguedad de la que tenía que volver de un momento a otro a encontrarme de nuevo en el coche. Pero no era así. Estaba vivo y bien despierto. Los jefes de aquella nave me invitaron a que permaneciera con ellos algún tiempo, pues según me dijeron sentían verdadera satisfacción en tener a un hombre de mi raza como invitado. Al lado derecho y frente a la enorme pantalla había una hilera de camas, pues no creo que alguien de nuestra raza que las viera fuera a pensar que era otra cosa. Naturalmente que se diferenciaba algo de las nuestras, pero solo por su sencillez, pues las tales camas se reducían a unos marcos como de 1,5 metros de largo y 1 de ancho y 2 pulgadas de grueso. El material de relleno era acolchado, poroso, suave y debía estar sostenido por alguna malla de material resistente y poco elástico. A lo largo de este marco y debidamente espaciados había 2 puños amuescados que, haciéndolos girar, la cama cobraba posiciones diferentes, pudiéndose convertir en cómodo sillón, sin patas de ninguna especie, pues el marco aquel estaba empotrado en la pared y por lo tanto convertido en sillón, quedaba colgado o suspendido. Cumpliendo el ofrecimiento que me hacían de hacer una demostración de cómo trabajaba aquella maravillosa nave, fueron transformadas las camas. Tomando asiento, mis 2 amigos, los jefes y uno más de los que estaban en la nave, los 3 restantes se perdieron en los monstruosos asientos, junto al tablero de instrumentos. De repente se empezó a oír una especie de silbido agudísimo, y la pantalla se dividió en 3 bandas a todo su largo. La banda de en medio comenzaron a recorrerla unas luces rojas, que empezaban en lugares más inesperados y morían siempre en un extremo, aumentando de grosor la mayoría de las veces antes de desaparecer. Aquello me llamó la atención y pregunté de qué se trataba a uno de los jefes, pues yo ocupaba un lugar en medio de ellos. Me explicaron que eran partículas cósmicas, que una poderosa fuerza de repulsión que generaba la máquina apartaban de nuestro camino, para que no causaran daño a la nave. Aquello resultaba interesante, pues como se cruzaban en diferentes direcciones, formaban figuras caprichosas que hubieran bastado para tenerme entretenido varios días sin aburrirme. Es indudable que había pasado mucho tiempo, pues el estómago me lo estaba advirtiendo inesperadamente. Uno de los hombres que nos acompañaba se paró y dirigiéndose al lado izquierdo de cada una de las sillas, jaló una pieza que formaba parte de un largo articulado brazo. Luego se dirigió al rincón del ángulo contrario al que ocupábamos y regresó con 2 pequeñas charolas, una en cada brazo. Las charolas formaban un cuadro, como de 6 pulgadas y estaban divididas en 5 hondas secciones, cada una repleta de algo consistente, con un sabor tan agradable que me resultaba difícil encontrarle parecido con algo que hubiera comido antes. Pero no solo era de agradable sabor, también resultaba reconfortante en grado sumo. Poco después de comer esos alimentos, sentí una agradable satisfacción de reconfortante optimismo que borraba de mi mente todos mis problemas y mis preocupaciones. Los ojos se me cerraban, naturalmente. Eso tenía explicación. La noche anterior casi no había dormido, había manejado lo menos 300 kilómetros. Luego, las diferentes emociones por las que había pasado, y si esto fuera poco, ahora estaba dentro de una fantástica nave rodeada de gente extraña, sí, pero que hacía sentirme el hombre más importante de la tierra. Derrochaban amabilidad y gentileza, como si en verdad se sintieran obligados conmigo. Y porque había de negarlo, me hacían sentir abochornado e insignificante. Por fin, no lo pude evitar por más esfuerzos que hice, y por más que me resistí, el sueño me venció y no supe más. Cuando me despertaron, yo estaba transformado, aunque no había cambiado de posición ni de lugar. Todo lo que llevaba encima había desaparecido. Ahora mi cuerpo se cubría con un uniforme parecido al de ellos, solo que sin cinturón. Faltaba también la cinta del cuello, así como los zapatos. Los que tenía puestos eran una especie de chanclas de una sola pieza, que cubría hasta los tobillos. Llevaba también un pantalón, tan ajustado como el de un torero. Lo sentía materialmente adherido al cuerpo, pero sin estorbarme en lo más mínimo. Lo que me cubría de la cintura para arriba, semejante a un suéter de lo que se me ponen por el cuello. Las mangas llegaban a las muñecas y el cuello cerrado y ajustado me llegaba a la manzana.
No tenía ninguna de aquellas prendas, ni sierras, ni botones, ni bolsas, ni se les notaba unión de ninguna especie. El material era grueso, pues en algunas partes lo sentía por lo menos como de una pulgada. De una frescura incomparable, me daba la sensación de estar desnudo. Los hombres, ante mi extrañeza, me explicaron que se había tomado esa libertad por serme absolutamente necesaria para protegerme. Habían intentado despertarme, pero no lo había logrado. Y lo que sí lograron fue apenarme, porque eso de cambiarme la ropa sin enterarme era el colmo. Pero si lo que creí fue, pues recordé que una vez, siendo niño todavía, unos amigos me habían bajado de un alto y colocado recargado en un árbol. ¿Por qué no creer que ellos aseguraban? Además, no teníamos tiempo para perderlo en nimiedades. Los hombres me despertaron para que con mis ojos viera el espectáculo maravilloso que poco después se me iba a ofrecer. Me indicaron que no despegara la vista de la pantalla para que no perdiera detalle alguno. Efectivamente, poco después apareció una bolita del tamaño de una canica. Se veía completamente diferente a todo lo que cruzaba la pantalla con rapidez vertiginosa. Esta no cambiaba de lugar y solo iba aumentando de tamaño. Ahora era el tamaño de una pelota de golf. Parecía maravilloso y veía hacia nosotros en línea recta. Más tarde llegó a tener el tamaño de una pelota mediana. No cambiaba de color y era de un rojo reverbente, como una bola brasas de carbón. Después de tamaño de un balón, no había cambiado de lugar y si la cosa seguía como hasta ahora, amenazaba con invadir toda la pantalla. Ya casi no cruzaba esta otra cosa. ¿Sería que aquella bola me estaba obsesionando y no separaba de ella mi vista? Empezaba a sentir temor. Todos los que me permanecían a bordo también le sentían. Se les veía en la cara. También estaban contentos y creo que preocupados. Nuestro objetivo tenía ahora lo menos 1 metro. Traté de pararme. Los dos jefes al mismo tiempo me indicaron que me estuviera en mi asiento quietecito, pero nadie hacía nada para evitar la terrible colisión. Yo los miraba, desesperado, pero no me daban importancia. La fantástica bola aquella ya casi cubría la pantalla de en medio. Traté de nuevo de pararme y esta vez sentí la presión sobre mis piernas de 2 pequeños pero poderosos brazos. El hombre que tenía a mi derecha me dijo que no corríamos ningún peligro, que estábamos entrando en otro mundo, al mundo en que ellos vivían y que lo que ahora estábamos viendo solo era una capa atmosférica que lo cubría. Capítulo 4. Llegada a Venus. Lo inevitable llegó. La bola cubrió las 3 pantallas. Empecé a sentir un calor sofocante. Pero solo yo. Los demás estaban inmutables y lo atribuía a mi estado nervioso. Habíamos logrado superar la peligrosa sensación del choque. Ahora la pantalla inferior se cubrió de cuadros pequeños, divididos por canales profundos y rectos. Los cuadros empezaron a crecer y ya se distinguían mejor. Estaban cubiertos de algo que parecían arbustos y sobre los arbustos habían algunas otras cosas. Acabamos de pasar algunos, donde se distinguían naves como la pequeña que llevábamos dentro. Ahora uno donde estaba aquella que cubrió todo el cuadro. Empezamos a descender en forma vertical. Fuimos derechos a uno de los cuadros. Como se ve perfectamente en la pantalla de abajo, todo el mundo se para y nos disponemos a salir. Se abre la puerta de la cabina. A nuestro lado izquierdo hay una columna gruesa pegada a la pared que no había visto cuando entramos. Gira una sección quedando al descubierto una escalera de barrotes semicirculares. Los jefes se adelantan. Baja uno, luego el otro. Se pierden en la columna hueca. Mis amigos indican que lo siga. Aquella operación me recordó el descenso en paracaídas. Pongo en pie un barrote y al sujetarme con las manos al que estaba delante de mí, empezó a descender suavemente como un elevador y no paró hasta el piso. 5 metros más abajo de la pared inferior de la nave, estamos bajo la panza de esta, y efectivamente es negra y brillante. A mi alrededor está lleno de pequeños árboles, todos cubiertos de frutas. Se respira fragancia. Entre los árboles hay unos postes gruesos de metal, también negros. En ellos descansa nuestra nave. También hay unos pasillos en todas direcciones que tienen por lo menos medio metro sobre el nivel del piso y al pisar suena a hueco. Los árboles no miden más de 2 metros de altura, pero son frondosos. Sus ramas pelonas no tienen hojas ni el piso se ve con hojas tiradas. Sus ramas son bastante gruesas y no guardan proporción con el tronco. Estas tienen abundantes frutas cada una.
Toqué una y me dio la sensación de tener una cáscara sumamente delgada. El fruto era blando, como cuando está maduro. Cada árbol estaba sostenido por el tronco, con 4 brazos que vienen desde el piso, abiertos en ángulo con patas y cerrados en el tronco, pegados a 2 medias canales que abrazan el árbol. Examiné la tierra, pero no tiene parecido con la nuestra. Parece polvo de algo como hule y molido o arenilla fina. Era negra y estaba húmeda, sumamente húmeda, pero no de agua, sino de un líquido viscoso. Mis amigos aseguran que efectivamente no es tierra, sino un producto químico, y que los árboles no se sostienen con las raíces, sino que éstas les sirven tan solo para alimentarse. Me aseguran también que estamos en una azotea y este es un tanque para contener todo el material con que alimentan su fruticultura. Seguimos por un pasillo hasta el borde, que es un barandal grueso. Miro hacia abajo y me doy cuenta de que lo que yo creía que eran canales resultan calles. Allá abajo se mueven varios vehículos y junto a las paredes hay grandes cantidades de gente, todos alineados en orden, no se encuentran ni se tropiezan. Si levanto la cara encuentro algo verdaderamente asombroso, una bóveda altísima y continua, que no se ve dónde puede acabar. Mis amigos dicen que cubre todo su mundo, pero no es solo eso, sino que despide rayos luminosos en todas direcciones. Me siguen explicando que se trata de una capa de nubes espesas, a las cuales han mezclado sustancias que al recibir los rayos del sol absorben el calor y la luz, la pasan multiplicándola y con ella se alumbran. Me aseguran que no tiene noches, el clima es bochornoso y me empieza a faltar el aire. No es suficiente el que respiro, me siento mal, me estiro el cuello de la camisa aquella y cede. Es elástica, pero no logro compensarme. La cara me arde, creo que voy a desmayarme y me apoyo en el barandal. Los hombres que me están cuidando esperaban esta reacción y ya venían prevenidos. Me ofrecen un trozo como de goma grande del tamaño de un habano y me dicen que lo chupe como para fumarlo. La reacción es notable. En cada chupada recobro las fuerzas hasta sentirme normal. El cuello de la camisa de nuevo me oprime, pero no me molesta. Bajo aquella monumental bóveda se ven infinidad de naves con las que traemos dentro, muchísimas como la grande y todas negras. Se cruzan rápido a diferentes alturas. Noto que, según la dirección que llevan, es la altura a la que operan. No solo hay naves de esta forma, también las hay tubulares de varios tamaños, largas y gruesas. Las hay esféricas y también estas en diferentes dimensiones, parecen globos de cristal. Sobre nosotros pasa una que semeja una pera o huevo. La tenemos a una altura y se desplaza con lentitud. Me asegura que también es nave transporte. Una cosa llama la atención. A pesar de la velocidad y profusión de vehículos, estos no chocan. Frente a nosotros descendía una nave gigantesca y al cruzarse con una pequeña, ésta se desvió con rapidez asombrosa. Creo que los tripulantes no intervinieron. Inquiero y me explican el fenómeno. Todas las máquinas tienen fuerza de repulsión y la que imprudentemente meten en la ruta de otra, ésta la rechaza como una pelota. Caminamos por el pasillo junto al barrandal hasta llegar a un ángulo de la azotea. Allí están los elevadores dispuestos a todo largo de ese lado. No son los del tipo cerrado como los que conocemos, sino que tienen 3 caras cubiertas por una rejilla maciza y rígida. En esta rejilla nos recargamos de espaldas, yo bien sujeto con las manos, pero justamente donde me apoyo están los controles. Me pregunta uno de los jefes si tengo hambre, y a fe mía, que no la sentía ni siquiera me acordaba, pero la contesté que sí, porque da la casualidad que este edificio es un comedor, comentó riéndose. Efectivamente, al descender parábamos en cada piso, pero todos estaban llenos de gente. Seguimos descendiendo, por fin en uno descubrimos varios lugares vacíos y saltamos al piso. Reinaba una gran armonía en todos los movimientos de la gente. No se estorbaban ni cuchicheaban. Cada uno llegaba, cogía su alimento, se sentaban, lo terminaban, regresaban la charola vacía y se retiraban. Me di cuenta que la pared frontal a la que ocupábamos al descender también estaba cubierta de elevadores y las 2 restantes convertidas en alacenas circundantes, cubiertas de charolas iguales a las que usamos en la nave. El piso de este local está cubierto de pequeñas sillas que se completaban con una plana revestible en la que se colocaba la charola. Pero ¡qué barbaridad! Ahora los alimentos me supieron mejor. Mis amigos me ofrecieron una ración doble y comí hasta quedar satisfecho. Fueron 10 sabores distintos.
pues todos son diferentes. También puedo observar que las charolas eran de muy variados colores, tanto que me cansé de contarlos y los hombres me aseguraron que cada color tiene 5 sabores diferentes, lo que da por resultado millares de sabores. Pero, eso sí, todos tienen la misma consistencia. Las cucharillas que se usan tienen cierto parecido con nuestras palas, ya planas, ligeramente curvas y son muy diminutas. Las gentes que vi en ese edificio no medían más de 1 metro. Todos diminutos, pero bien proporcionados. Todos llevan ropa igual a la que me habían puesto, de colores diferentes. En este mundo del clima acondicionado hay una continua orgía de colores. A donde quiera que uno dirija la vista, hombres y mujeres visten igual y de frente se distinguen solo por las formas propias de la mujer. Al hablar, su voz es reposada, no así la de los hombres, que es bronca y hasta cierto punto desagradable al oído. Todos tienen el pelo platinado y ondulado y todo les cae sobre los hombros. También es general el color verde de los ojos y el marfileño de su piel. Mis amigos me explicaron que la raza es pequeña porque así lo quieren ellos, ya que el proceso es científico en cuanto al color de su piel, pelo y ojos. Se debe al clima que impera en ese planeta. En el comedor habíamos quedado mis 2 primeros amigos y yo. Las demás personas nos habían abandonado, pues tenían que rendir sus informes y reportarse. Nosotros nos dedicamos a fisgar libremente. Resultaba maravilloso estar entre tantos muñecos humanos, a los que yo les debí parecer un monstruo. Abandonamos el comedor por el mismo elevador y llegamos a lo que sería el entresuelo. Este piso está totalmente vacío. La gente cruza por ellos. De calle a calle no hay puertas. Las 2 paredes frontales que no tienen elevadores se compone de una serie de entradas en forma de arco y al centro hay 2 más espaciosos que el resto. Por allí cruzan vehículos. Hay muchísima luz, pero no se descubre la fuente. Se podría decir que las paredes la producen. Caminamos sobre un piso amortiguador que está pulido como un metal. Salimos rumbo a la calle y al llegar al paño nos detenemos. Las banquetas circulan a una velocidad moderada. Están divididas en 3 bandas. 2 se mueven en direcciones opuestas y la de en medio está muerta. La gente cambia con agilidad de una en movimiento a la muerte y de esta a la que viene en sentido contrario. O entra en un edificio, las fachadas son lisas, no tienen ventanas de ninguna especie, lisas por completo. Sus hermosos colores parecen de vidrio, o mejor dicho, espejos, pues la imagen se refleja con nitidez. Se nota la unión del material en cada piso, pero solo a todo lo largo. Cada edificio es de un solo color, así se diferencian. No hay letreros de ninguna especie. Los comedores, por ejemplo, son azules y los encuentra uno cada 4 manzanas. El arroyo de la calle es ancho, se divide al centro por una angosta media caña. Lo cubre una especie de tiras de metal, una angosta y otra ancha. La angosta de color amarillo y la ancha de color marrón oscuro. Solo descubro 2 tipos de vehículos, de piso, dijéramos, ya que no podemos decir terrestres. Son un tipo pequeño, individual para una persona. Este va provisto de 2 rodillos. No coincide con la idea que nosotros tenemos de la rueda bien proporcionada, pues son chaparros y anchos. En ellos va solo una persona, pero las que hay que tienen 3 rodillos. En los primeros hay un asiento con respaldo y sobre la rueda delantera solo hay un manguito no mayor que la mano de uno de ellos. Se opera con un manubrio. En los segundos el asiento es ancho y también lleva al respaldo el apoyo para los pies. Al igual que los otros, se opera con el manguito. Este tipo de vehículos los ve uno abandonados en casi todos los edificios, en el entresuelo, y cualquiera los usa y los abandona cuando le da la gana. En los 3 rodillos van generalmente parejas, hombre y mujer. Los ve uno circular a buena velocidad y generalmente sobre las franjas angostas. El otro tipo de vehículo de piso les podríamos llamar el colectivo. Asemejan armazones de edificios pequeños o medio terminar. La mayoría tiene 10 pisos, aunque los hay que tienen menos. Ese tipo de transporte resulta raro, pues no baja y sube a una persona, sino que deja y recoge pisos enteros. Y como me pareció interesante el sistema, voy a tratar de describirlo en todos sus detalles. Pero para eso primero veamos cómo son las calles, para que los comprendamos mejor. Estas suben y bajan formando pasos a desnivel en cada esquina, por lo que siempre pasan los vehículos cada 2 cuadras bajo un puente y se usa el hueco de este para alojar las plataformas que reciben el pasaje. Ahora veamos cómo son los vehículos que caminan como 1 metro de las banquetas y ya que hablamos de ellas, completaremos su descripción.
corre a todo su lugar, separándolos del arroyo de la calle a un barrandal rígido, y en lo que podía ser la guarnición está abierta la interminable boca de un colector succionador que se encarga de chupar el polvillo que pudiera producir en el piso el continuo rodamiento de los vehículos, único desperdicio admisible en ese mundo, donde se advierte limpieza absoluta. Son, como ya dije, armazones que van sentados en una plataforma que les sirve de base. Esta a su vez descansa en varias hileras de rodillos. Generalmente tiene cada hilera 5 fuertes rodillos y completan hasta 10 hileras. Este es el armazón viajante y exactamente como él, hay 2 en cada parada. Están sin rodillos y formados uno detrás de otro. Ahora trataré de describir el complemento, o sea, dónde se sienta el pasaje. Es una caja que tiene hasta 10 asientos corridos en los que acaben 5 o 6 personas, naturalmente pequeñas. Cada caja es todo un mecanismo. El vehículo llega a su parada y se ajusta con precisión de milímetros, paralela a la primera armazón fija. Se oye un golpe seco y despide una sección hacia dicha armazón fija. Camina unos metros más hasta ajustarse con la siguiente sección y recibe otra caja repleta de pasaje. Decía antes que cada una de estas cajas es todo un mecanismo, porque los asientos están montados sobre una banda que en cuanto está dentro del armazón fijo empieza a girar, poniendo cada asiento al alcance de un tipo de escalera de barrotes automático. La gente usa tanto las escaleras elevadoras como los asientos. Como son con suma facilidad, dichos elevadores conducen a unos pasillos subterráneos y para abordar uno de estos vehículos, la operación se hace a la inversa. No hay conductores ni motoristas, no usan trolley, tampoco va sobre vías y sin embargo son tan exactos en sus paradas que pienso que sin una inteligencia los maniobrase. No lo haría más de exactitud, va uno detrás de otro, algunas veces en línea cerrada. En determinados lugares alcanzan velocidad hasta de 70 o más kilómetros por hora. Circulan siempre sobre 2 o de franjas angostas. La luz en las calles proviene del cielo o capa celeste. No es tan viva como las que gozamos nosotros de día. Más bien se parece un poco a la que reina en nuestro mundo al amanecer y se ve brotar de miles de lugares a la vez como rayos de sol, pasando a través de nubes blancas y plateadas que fueron un infinito reflector. Mis amigos me habían dicho que no tenía luz artificial en las calles y que tampoco tenían noches, y el hecho de que ningún vehículo traiga medio alguno para producir luz parecía comprobar lo que ellos aseguraban. Pero dentro de los edificios es algo sorprendente la intensidad de que allí se usa, pareciendo manar de paredes y techos. Salimos a caminar porque, aunque las banquetas se mueven, la gente siente placer en usar sus pequeñas piernas y nadie se deja llevar. Al contrario, parece que algunos se divierten saltando de banqueta en banqueta, pero yo caminaba torpemente y mi única preocupación era no pisar a alguien que no me hubiera perdonado. Es admirable el cambio que se opera dentro de mi ser. Siento la mente despejada y un gran poder de observación. Asimilo con facilidad lo que ellos me explican y experimento tal grado de despreocupación que casi olvido que tengo que volver a mi mundo. Aunque mis amigos ignoran cuando ni siquiera me había dado cuenta que ya los dos hablan el español y solo me volví a la realidad al ver mi desproporción que todos los seres que me rodeaban, no solo en la estatura, sino también en fealdad. Capítulo 5. Primeras impresiones. Desde que estuve por primera vez en una de sus azoteas, huertos, encontré algo que llamaba poderosamente mi atención. Se trataba de unos edificios que, aunque son similares a los otros, solo es así hasta la altura media y de ahí suben en forma circular a la altura quizá de 200 metros, terminando en forma de cúpula redonda y lista. Esta prolongación es de color negro brillante, el mismo de las naves circulares, como la que nos transportó a aquel mundo de maravilla. Las hay en profusión, pues solo los separan 4 edificios, para donde quiera que uno cuente, o sea que cada uno de ellos está situado entre un grupo de 24 manzanas de edificios. Son los únicos que tienen señales o guías, pero estas guías, según el decir de mis amigos, solo marca el número de zona que se controla desde él. Mis amigos me aseguraron que dichos monstruos eran los edificios más importantes, pues desde ellos se lleva la administración del grupo que los rodea, entre los que hay comedores, dormitorios, cinematógrafos, salas de juegos, salas de sonido, laboratorios para la preparación de alimentos, central médica, fábrica de ropa y laboratorio de aseo para la misma. Controla la distribución de ropa y alimentos, el clima e iluminación de su grupo y todo esto en forma automática. Me aseguraron también que desde sus cúpulas se mantenía comunicación constante con naves y edificios.
En sus torres se captan sonidos que provienen de todo el universo. Se estudian, clasifican y materializan. Desde sus cúpulas se mantiene la forma y la altura de su bóveda atmosférica y se controla el clima fuera de los edificios. Se atiende a su conservación y, como si eso fuera poco, en cada uno de ellos hay un archivo vivo en el que se puede investigar su pasado, ver el presente y la gestación del futuro. Puede uno ver, sin salir de ellos, procesos de construcción de edificios, fabricación y montaje de toda clase de vehículos aéreos y terrestres, la preparación desde un principio de su alimentación y vestido. Se usa un sistema maravilloso de autosonovisión, valga la palabra, ya que se puede manejar el espectáculo a la voluntad. Hay en cada una de sus alas, en las paredes, unos visillos que se controlan con manijas situadas a cada lado de la abertura. En esta se apoya toda la mano, quedando el dedo pulgar sobre un botón, al igual que las salas de cinematográfico. Da una sensación de profundidad increíble, posesionándose de una idea de que está viviendo realmente hombres, materiales, máquinas y su proceso. Con dichas manijas se hace pasar el espectáculo a derecha e izquierda, o se detiene lo mismo que si uno estuviera en un vehículo recorriendo esa zona, y para ello basta apretar dichos botones. Como juzgo de interés lo que en algunas de ellas vi, voy a tratar de describir estas interesantes impresiones. Empezaremos por algo que todos conocemos, las llantas de un vehículo cualquiera. Esto es cosa de su pasado, pues de la antigüedad tiene un piso con la tersura de un espejo y usa un sistema diferente de rodada. Pero, como digo, usaron un tipo de llanta muy parecida a la nuestra, aunque al principio de fabricación era diferente. Nosotros, en cuestión de transportes tanto terrestres como aéreos, hemos avanzado en velocidad, pero no en seguridad. Lanzamos un automóvil a más de 200 kilómetros por hora y dejamos el resultado a expensas de la suerte, pues vamos montados en 4 llantas sostenidas por núcleos de aire y sabemos por experiencia que no solo a esa velocidad, sino un tercio de la misma, si intempestivamente una de ellas llantas perdida al aire que la sostiene. La vida solo depende de la suerte. Pues bien, ellos no jugaban con su vida ni la dejaban a la suerte. Por lo tanto, buscaban la seguridad en algo confiable, la solidez de un material. Y sus llantas de todos los tipos estaban construidas bajo ese principio. Y como vi todo el proceso de fabricación, estoy en condiciones de describirlo. Espero en este caso que logren entenderme, pues resulta tan raquítico mi vocabulario que no sé si logré expresarme debidamente. Empezaremos por el núcleo, o sea, lo que en las nuestras representa el aire a presión, que es la base para una llanta confiable. Para lograr esto, fijemos en nuestra mente un molde para este núcleo, como si en él quisiéramos alojar una de nuestras llantas. Dicho molde está abierto en su parte superior. Además, está dividido en su parte longitudinal en el centro, formando así 2 secciones iguales que se podrán abrir para desalojar el núcleo una vez construido. Las 2 partes que forman el molde están cubiertas de perforaciones en toda su extensión. Dicho molde gira en una máquina y en su hueco enrollan el material que lo formara. Este material lo vi de 3 tipos, a saber, una manguerita o tubo de igual diámetro que un lápiz. Allí era de un plástico especial, pero bien podía ser el hule que conocemos. El tipo que le seguía era la misma manguera, ahora reforzada con fibra, por lo que tenía mayor resistencia, y le seguía otro de un material no hueco, pero tampoco sólido. Era un cordel o soga del mismo diámetro que los anteriores. Estaba construido de fibras quizá de henequén, lechuguilla, jarcia o cualquier otro material fibroso, torcido naturalmente y tratado químicamente para que acepte una envoltura allá de plástico, aquí de hule, al igual que las fibras que forman el casco de nuestras llantas. Pues bien, una vez lleno el molde con ese material, naturalmente siempre con la misma tensión, cantidad y peso, entra con todo y molde al proceso de conocimiento con objeto de lograr una unidad compacta que no se deshaga retirarla del molde. Cuando está terminando el núcleo, ambas secciones giran en sentido inverso sin retirarse del material y así es como se despegan del núcleo sin deteriorarlo. Logrado lo anterior, tenemos ya la base para una buena llanta semisólida y confiable. Después de esta pasamos a la construcción de una malla de metal que se encargará de aumentar su resistencia y conservar su forma. Hay una máquina que teje dicha malla de la circunferencia exterior de nuestro núcleo y conforme se teje van entrando en ella dichos núcleos, acompañado de un espaciador que contiene una ranura de la mitad de su extensión.
Este es necesario porque en su camino pasa por una cortadora circular que se encarga de dividir en cada núcleo solo el material necesario. Poco después de cortada la malla, los núcleos se separan de los espaciadores, siguiendo esto su camino y entrando los primeros en unos canales que se profundizan cada vez hasta lograr que dicha malla se adhiera a las paredes laterales, formando una abertura fija y segura. Luego pasan a recubrirse del material que formará el piso. En nuestro caso, hule, después a los moldes que les marcará el dibujo de rodamiento. Ellos la usaron lisas, pero sigamos con el proceso. Una vez terminada nuestra llanta de esa manera, no la podremos montar en nuestro tipo actual de ruedas, que son hechas para usarlas con cascos vacíos y poner presión después de ser montadas. Pero podemos usar con ventaja el procedimiento que ellos usaron, o sea, 2 discos de lámina de buen espesor, troquelados con la forma de la llanta y unidos en un centro sobre ella terminada, concluyendo con los agujeros necesarios para cualquier tipo de automóvil. Podríamos reemplazar con unidades completas de este tipo nuestro actual e inseguro sistema de rodada. Como ven, esos discos se pueden terminar con la mayor belleza que los hace dignos de automóvil más fino. Tiene este sistema algunas ventajas y la principal es del recambio, desgastadas por recubiertas. En nuestro mundo esto resultaría toda la industria. Ellos ahora usan motores en forma de rodillos que trabajan a la inversa de los nuestros. Nosotros hacemos rodar el centro o masa embobinada. Ellos, la cubierta o portacampos y fijan el eje. Como ustedes ven, no es mucha la diferencia en este aspecto. Ahora pasemos a sus naves aéreas. Ellos me habían asegurado que el principio que nosotros usamos para volar no es el debido, pues nuestras naves no solo son frágiles e inseguras, sino que dependen de combustible para su propulsión, que además de aumentar su volumen reduce su radio de acción, que debemos buscar la forma de construir máquinas que usen las fuerzas que nos rodean, que son vastísimas, que ellos, en cada nave, traen pequeñas pero poderosas fuentes de energía, que aprovechan el calor al igual que el frío, la luz lo mismo que la oscuridad, líneas magnéticas al igual que tormentas eléctricas. El principio de sus maquinarias en todas sus naves es el mismo y solo varía su disposición. Trataré de descubrir el proceso de construcción de una nave circular pequeña, o sea, la que comúnmente se le llama en nuestro mundo platillo volador. Lo primero que vemos es la base, o sea, la parte inferior, bien en bruto. Se ve la enorme circunferencia hueca. Se ven también sus 3 cavidades, donde recibiera las huellas de sustentación. También trae 5 bases que alojarán otras tantas chumaceras selladas, maravillosas por cierto, a las que les inyectan un material líquido, no natural, producto de laboratorio muy parecido al estaño. Cada chumacera alojará al extremo de un eje vertical. En esta habrá 5 de ellos y en cada uno rodarán volantes grandes y esbeltos unidos a otros pequeños. En 3 de estos ejes están alojados 5 de los grandes volantes, en los 2 restantes solamente 4. Dichos volantes grandes terminan en ángulo agudísimo, que se alojará en una ranura del mismo diámetro que está convertido en el volante pequeño. Esa parte de que hablo está cubierta de pequeños círculos, que muy bien pueden ser bobinas, pues los pequeños que los alojan están cubiertos a su vez de barritas dispuestas en ángulo a su alrededor. A esta operación sigue la colocación de las fuentes de energía, que serán también 5 y tienen la forma de un recipiente para asar pavos. Todo está debidamente unido. Ahora sigue la escala interior en forma tubular. Va alojada entre 2 series de volantes y ya todo dispuesto de esa manera. Colocan la tapa central. Llega entre 4 patas motorizadas que giran, suben o bajan a voluntad de los operadores. Esta tapa trae a su vez las chumaceras debidamente colocadas y embonadas perfectamente en ejes, escala y parte inferior de la nave. Ya tenemos el cuarto y las máquinas que impulsará esta nave. Aunque esta es la parte más laboriosa, todo se ejecuta con precisión y facilidad. La misma máquina que traía la tapa central alza ahora todo el conjunto y así facilita la colocación de las boyas de sustentación. Estas tienen que ser fijadas con precisión, pues cuando no son necesarias giran perdiéndose en sus cavidades, dejando una superficie continua con el resto de esta parte de la nave. Estos aparatos cuentan con 2 tipos de escala, la circular que puede descender por abajo de la nave y otra cortada en la parte inferior de esta, pero que coincide con la anterior, que es la que lleva la parte alta de la nave convertida en cuanto de controles. La parte superior, que también llega en una grúa de 4 patas motorizadas, al igual que la tapa central, trae su cuello o corona, como lo que queramos llamar. Este cuello tiene ventanillas redondas a su alrededor, sube y baja a voluntad, y al bajar deja, al igual que las boyas de la sustentación, una superficie lisa prolongada en la forma de la nave.
oblonga si la vemos de perfil. Estas ventanillas no son de observación directa, sino pantallas captadoras para diferentes usos. Y ya esta termina la nave, vemos entrar los técnicos que lo pondrán a funcionar todo, pero falta lo más importante. Aquí la nave se mueve ya a voluntad de sus tripulantes, sube, baja, acciona de diferentes maneras y a diferentes ángulos, pero es inerme. A través de nuestro punto de observación o mirilla, la seguimos en sus movimientos y la vemos acercándose a otro departamento, donde hay una especie de tinacos tubulares de una capacidad de 200 litros aproximadamente. Uno de esos se separa del grupo y va al encuentro de la nave, que se acerca a poca altura hasta quedar sobre dicho cilindro. Todo se ha movido sin la intervención directa de hombres. Desciende lentamente la nave hasta dar la sensación de haberse tragado el cilindro. Cuando de nuevo se levanta, ya lo lleva en su vientre y solo queda en el piso la pequeña plataforma en que se movía aquel, regresando esta lentamente a su departamento. ¿Se imaginan qué era este cilindro? Pues nada menos que una arma terrible que puede desintegrar todo, absolutamente todo, a cualquier distancia concebible y produce además vibraciones capaces de hacer edificios en solo unos minutos. El grueso de las paredes de la nave tiene más de 10 pulgadas. El material es transparente, teniendo mayor visibilidad la parte inferior en la que en algunos casos se ve girar los volantes de sus maquinarias, y son estos volantes los que producen luminiscencias que aumentan o disminuyen de intensidad según la zona en que operan. Estos volantes giran a diferentes velocidades y son los inferiores los más lentos. Nuestra nave, a la que hemos seguido los pasos, está semi-terminada y ahora solo falta pulirse. Para este proceso final la vemos flotar suavemente y hacer rumbo a otro departamento, hasta llegar a situarse en el centro de una gigantesca máquina, provista de una serie de discos que giran a grandes velocidades, moviéndose en todas direcciones hasta cubrir totalmente la nave, haciéndola desaparecer de nuestra vista. Cuando termine esta operación, nuestra nave está flamante y lista para entregarse a toda clase de pruebas. Sale al espacio libre y se le hace evolucionar de manera increíble. De acuerdo con nuestra mentalidad, solo viendo estas maravillas la puede uno creer. Las naves tubulares tienen dispuestas las series de volantes a todo lo largo y llegan a tener, según la longitud, hasta 20 de ellos en cada eje y de grandes dimensiones. Una de las características de esas naves, según mis amigos, a los que pregunté si no perdían algunas en sus incursiones a otros planetas, fue que han perdido algunas, pero que hacen estallar cuando están dañadas siempre en el mar, después de recoger a sus tripulantes con el objeto de evitar que los restos caigan en manos ambiciosas. Y en todas, absolutamente en todas, su maquinaria la forman volantes de diferentes diámetros según el tamaño de la nave. Creo que ese será al fin el principio que nosotros usemos para propulsar vehículos independientes. Pero hay una cosa notable que puede servir de dato a nuestros sabios y es esta. Según el tamaño de la nave es el número de volantes, el diámetro de estos y el número de fuentes de energía, con el antecedente que el tamaño de ese es pequeño. Como dije antes, no mayor que un recipiente para asar pavos, y la parte exterior o tape está cubierta de pequeñas perforaciones. Bueno, mis amados hermanos, seguiré compartiendo con él la mitad que me falta de sus capítulos. Que el Eterno lo bendiga. Bye bye.